Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenas y bienvenidos si se acaban de incorporar a la sintonía de Agroradio. Y en este momento vamos a salir fuera del territorio nacional y nos vamos a otro continente. Nos vamos a Uganda. Voy a dar unos pequeños detalles de Uganda y ya entramos con el invitado de esta conexión informativa. Bueno, Uganda se encuentra en la región de los Grandes Lagos de África. Tiene una población de 45 millones de habitantes, de los cuales 8,5 millones viven en el área metropolitana de la capital, que es Kampala. A partir de 1894 el área fue gobernada como un protectorado británico. Actualmente Uganda obtuvo su independencia del Reino Unido el 9 de octubre de 1962. Vámonos ya a lo que es el tema de la economía. Uganda tiene considerables recursos naturales, suelos fértiles, lluvias regulares y grandes yacimientos de cobre y cobalto. La agricultura es el sector más importante de la economía de Uganda, dando empleo a más del 80% de la fuerza de trabajo. Y el mayor cultivo que hay en Uganda es el café. Hay que decir que su PIB, estamos hablando en cifras de 2017, es de 91.212 millones de dólares. Bueno, y para hablar de la agricultura de Uganda, vamos a conectar ahora con nuestro invitado, Marco Núñez Azcona. Marco, buenas tardes ahí en Uganda. Buenas tardes. Hay que decir que Marco es almeriense. Buenas tardes, Marco. Hay que decir que eres almeriense, que decidiste irte a Uganda. Marco, antes de hablar de agricultura, de todos estos datos que he hablado, háblanos un poquito del país de Uganda. Bueno, Uganda es un país que está en el Ecuador, a una altitud entre 1.000 y 1.500 metros, pues le crea un ecosistema bastante tranquilo, es muy bueno para la agricultura o para vivir. De hecho, desde que vine aquí, tanto el ecosistema como la gente, lo que me ha hecho quedarme en el país. Uh-huh. Vine visitando a un amigo, una familia que tienen agricultura y minería, y poco a poco a los años me metí en agricultura y ahora aquí estamos. Pero bueno, ahí está, pero a lo grande, porque bueno, tener unas 200 hectáreas de explotación en agricultura no es poca cosa, ¿no? No, bastante difícil, sobre todo en el principio, aprender cómo funciona la gente, uh-huh. Pero bastante divertido, bastante fácil, uh-huh. Si le pones trabajo. A Uganda es un país muy amigable, una economía pequeña, pero con unos recursos, como has dicho antes, bastante grandes, no solo los gas comunicados, sino también otros minerales. Por el tipo de ecosistema se puede plantar casi todo tipo de cultivos: mango, aguacate, vainilla, coco, café, es uno de los mayores exportadores. Tienen algodón, banana, podemos seguir hablando, fruta la pasión, y nunca terminaríamos. Bueno, vamos a centrarnos. Sí. Marco, vamos a centrarnos en lo que tú produces ahí en esa finca que tienes en Uganda. Concretamente, ¿en qué zona tienes la finca, Marco? Bueno, yo tengo dos fincas, una finca pequeña de unas 8 hectáreas cerca de la capital, uh-huh. Y luego tengo en el oeste, que es de la frontera entre Uganda, Congo, África del Este y África del Oeste. Uh-huh. Hay una cordillera, pues digamos, como Sierra Nevada. Entonces a la colina de la montaña, al oeste, es donde tengo la granja.
Es una zona volcánica, llena de cráteres inactivos de volcán, llenos de agua, tierras negras, y con una cualidad es que por la noche la humedad, la niebla, sube a entre 70 y 80% humedad, por lo que las plantas comen. Y luego durante el día disminuye a 55-60% humedad. Entonces lo que permite que muchos tipos de cultivos no necesiten irrigación. Marco, bueno, tú tienes cultivo adaptado allí a la zona, pero ¿cultiva hortalizas similares a las que se cultivan aquí en Almería? Sí. A ver, tengo ahora un proyecto que hemos estado haciendo pruebas durante un año. Hemos plantado diferentes semillas de España, tomates, ¿cómo se llama? Calabacín ventiana, pepino, calabazas, calabacín, sí, watermelon, como se dice, sandía. Ajá. Y algunas cosas más. Y nos hemos dado cuenta que todo tipo de hortalizas se desarrolla muy bien. Los hemos plantado cerca de unas junglas sin darle casi cuidado, simplemente limpiando las hierbas. Ajá. Y los resultados han sido muy buenos. Entonces, aquí el problema que tenemos no es qué cultivar, sino dónde lo vendemos. Por ejemplo, había una industria muy fuerte de vainilla, ahora de fresas, y cayó porque no tenían dónde vender. La gente aquí son muy aldeanas, los comerciantes son normalmente árabes, y entonces siempre tienen negocios a corto plazo. Entonces aquí aquí el problema no es en producción, sino no recolectar, pero hacer el packaging. Sí, en una zona de recolectado y de packaging. Marco, el momento en el que Uganda tenga esas plantas, hablamos de un país que puede suministrar mucha comida. De hecho, es decir, vosotros ahora mismo la poca exportación que estáis haciendo, la estáis haciendo todos los países limítrofes ahí en África, ¿no? Sí, no solo los de la zona, sino también países como Inglaterra, Middle East, Dubái, todo el Medio Oriente, en África del Norte, África del Este, y luego los países comunes como tenemos Sudán del Sur. Uganda da estabilidad al país y seguridad con el ejército por el hecho de tener comida. Toda la comida que mandamos a Sudán del Sur hace que la población pueda estar estable y no hayan guerras. Entonces también hay bastante ¿cómo se llama? Bastante interés en que Uganda produzca agricultura, produzca productos de comida. Tenemos Congo, que tiene el mismo problema, tiene la zona isolada, no llega al mar, y la única forma de coger comida es a través de Uganda. Y ahora mismo con los conflictos igual. Lo mismo en Somalia, tiene el mismo problema. Y así entonces lo que el gobierno ha hecho, las medidas que ha tomado ha sido reducir el impuesto a agricultura a cero y poner un impuesto de un 2% en la producción. Es decir, si yo estoy produciendo toneladas, pues entonces tengo dos opciones: pagar 2% a la producción o 2% del cash flow de las ventas, por lo que permiten que gente invierta, que venga, que colecte. Claro, aquí hay muchos granjeros pequeños. Nadie se está enfocando hacia una agricultura grande. Grande te hablo de poco, de un par de hectáreas, si está bien intensificada con invernaderos. Entonces hay mucha comida, pero de una manera muy muy rural. Y ahora mismo estoy sentado debajo de 2 árboles de aguacate y tengo 10 kilos de aguacate en el suelo que se los está comiendo el perro. Pues de hecho me acabas de enviar la foto del pedazo árbol que tiene ahí, ¿eh? Sí. Entonces aquí no hay metro o paso que des sin que encuentres comida y agua. Y eso es como el jardín del Edén. Marco, por fin, ya por la experiencia que tienes tú ahí en Uganda, ¿el cultivo sería al aire libre o sería necesario crear una cubierta como aquí en Almería de protegida con plástico?
he plantado diferentes productos y entonces hay diferentes opciones. Claro, lo ideal sería hacer una cubierta, enfocarse bien en que esté ventilada, pero si lo que queremos es protegerlos de insectos o a veces de la lluvia, sería lo único que tenemos que enfocarnos. Entonces hay plantas que yo no cubro, las cubro cuando están en un estado de vegetación pequeño, y cuando ya cogen fuerza, ya han enraizado bien, pues las cubro con una net de mosquitos, con una malla de mosquitos. Ajá. Simplemente para reducir la lluvia y un poquito el sol. Ajá. Entonces lo que hay que centrarse es en zonas de lluvia, que llueve un par de veces al día, poner igual una cubierta elevada, y en caso de otros cultivos que no necesitan tanta protección, simplemente proteger de algún tipo de insecto, como hablamos, la oruga o caracoles, o en algunas zonas serpientes. A alguien no le gustarán las serpientes. Hombre, la serpiente no es un insecto, Marco. En el caso de las fresas, ese es el problema que puede haber. En el caso de mi plantación, que tengo té y maíz, tenemos elefantes. Que vienen con otro grupo de 10 chimpancés, y van a ir a darse vueltas y a reírse de los guardias de seguridad que tengo. Cuando saben que están borrachos, juegan al fútbol con ellos, al escondite. De hecho, me contaste el sábado porque, en fin, estuvimos hablando el sábado por la tarde, estuvimos hablando de las cosas de Uganda, y me llamó la atención esto de los elefantes, que tenías personal por las noches tocando tambores y con antorchas para espantar a los elefantes. Claro, les doy comida, les doy bebida y hacen sus fiestas. Pero cuando se beben borrachos, las madres con bebés se acercan y comen. Entonces planto 1 hectárea con tapioca y maíz. Ajá. Y les dejo que vengan. Pues cuando estás arando la tierra, les gusta bañarse en tierra. Cuando están creciendo las plantas un poquito, les gusta, saben fresco. Se comen ahí un par de metros cuadrados y se van. Y así entonces van, y el elefante siempre viene a visitarte cada semana, cada 2 semanas. Entonces, bueno, mira, hombre, al final... Las tierras que tengo pertenecen a una familia, que tengo las tierras alquiladas, y entonces está en la frontera de un parque nacional. Entonces tenemos 1,5 kilómetros de frontera, y entonces también educamos y damos trabajo a la comunidad, a varios pueblos alrededor. Entonces evitamos conflictos entre los animales y la gente. Sobre todo los motoristas, la gente que va en motos se solían pelear con los elefantes y con los monos y tal, y había problemas. Entonces un poco pues protegemos, les enseñamos. Sí. O sea que estáis haciendo una sostenibilidad, que tanto se dice que los agricultores algunas veces por donde van destruyendo, y fíjate que al final están manteniendo a los elefantes y educando y haciendo de intermediario para que no haya desastres, ¿no? Y a la sociedad. Pues yo, por ejemplo, tengo 5 tractores y una oruga, y utilizo bastante factor social. Por ejemplo, lo que hago, tengo plantaciones de té, que es trabajo diario, y las plantaciones de cultivo. Entonces yo doy trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y entonces doy trabajo a familias, a mujeres. Entonces suelen venir la hija, la madre, la abuela, están trabajando hasta la 1, a veces viene uno, a veces viene otro, y trabajan pues a contrato. Saben exactamente cuál es su trabajo, y cuando lo terminan, tarden lo que tarden, se les paga. Entonces de esa manera se les da la libertad de que por la tarde, a partir de 1 de la tarde, puedan ir a hacer sus trabajos, sus estudios o sus negocios. Sí, claro. Sorprende lo que tienen algunos. Que hacer su vida. Bueno, si al final pues eso ayuda. Intenta trabajar con hombres, pero me da cuenta que con las mujeres hay mucho más que hacer. Entonces prefiero alguien productivo por un corto periodo de tiempo que alguien no productivo por un largo periodo. De hecho, entonces, nos ayuda bastante. Durante el COVID, por ejemplo, tenía 75 empleados directos
120 empleados de jornaleros y unos cuantos indirectos y por contratos. Y entonces, imagínate, emplear a toda esa gente durante el COVID. O sea, mucha gente feliz, eso ayuda a todo el mundo. Entonces, pues nos dedicábamos a mandar comida a Kenia. Había demandas, había controles militares, policía por las carreteras, pero bueno, nosotros pues con el dolor de cabeza y con los problemas, adelante, mandando carga, conduciendo nosotros, yo y mi socio, hablando con policías, a veces te apuntaban incluso con pistolas, y nosotros conduciendo camiones. ¿Qué pasa? No había competencia. Entonces pudimos crear una estructura, un cash flow, gente, crear una granja, ¿sabes? Subimos de nivel gracias al COVID. Y vendíamos maíz, patata, cebolla y un plátano que traía de Congo, de la selva de Congo. Eso nos dio asco. Marco, hemos hablado antes de que Kampala, sí, la capital, en el área metropolitana tiene 8,5 millones de habitantes, y me dices que una de tus fincas está cerca de Kampala. Es decir, ahí ya solamente con 8,5 millones, es decir, posiblemente habrá personas que no tengan para comer, pero sí tiene que haber un porcentaje, a lo mejor mínimo, que sí pueden tener un nivel económico bastante alto. Es decir, sigue habiendo un nicho importante de clientes, ¿no? De hecho, hablando de ricos y pobres, lo bueno que aquí tenemos, por un lado, los ricos y muchas inversiones de países de alrededor que vienen a guardar su dinero por la estabilidad en la zona. Y luego, por otro lado, esto es una sociedad, digamos, medieval. Entonces, el hecho de que hay tanta comida, yo por lo menos lo básico, la gente es bastante tranquila, trabaja al día. Trabaja un poco al día, gana algo de dinero, se paga el vicio, los lujos con ese dinero y a descansar hasta el siguiente día. Entonces normalmente la gente depende de un patriarcado, es una palabra que no gusta estos días, pero un landlord es una persona que tiene bastante propiedades o tierras y las va cediendo. Entonces las va cediendo a gente que son los que la explotan. De esa manera la economía sigue moviendo. Cuando el dinero hay cuando el dinero en el país o se mueve, siempre llega hasta el pobre. Entonces todas las necesidades mínimas, quitando lujos, mínimas hablo de comida, de residencia, de ropa, de educación, esas mínimas están siempre cubiertas por una estructura como en el feudo. Marco. Entonces esa estabilidad hace que el país esté bastante tranquilo. Pero la labor social siempre es un factor para trabajar o poder hacer cualquier cosa. Marco, hemos dicho que Uganda tiene 45 millones de habitantes, pero 45 millones... En el tamaño de Andalucía. En el tamaño de Andalucía. Sí. Está ahí. Imagínate toda la población. Está ya piñadillo, ¿eh? España en Andalucía. Sí. Marco, antes hemos estado hablando, antes de entrar en antena, que en pocos kilómetros puedes cambiar completamente de registro, ¿no? De estar en una sabana a estar en una selva. Todo eso en pocos kilómetros, ¿no? Claro, estamos en Andalucía y a mí me recordaba pues a las películas del oeste que se rodaban en el desierto. Tienes en unos minutos puedes conducir del desierto de Tabernas a Sierra Nevada. Estás cambiando un ecosistema totalmente diferente. Entonces a mí Uganda me recuerda mucho a eso por esa razón. En Uganda, al estar en el Ecuador, con que conduzcamos de 50 a 100 kilómetros en cualquier dirección, tenemos todos los ecosistemas de África en un territorio muy pequeño. Tenemos varios tipos de sabana, varios tipos de bosques, de junglas, incluso el bosque más denso de todo África está en Uganda, con la mayor número de especies. Entonces yo que tengo varias granjas, tengo gente que trabaja para mí, les invierto en su granja, me dan producto. Entonces cuando yo voy a mi granja siempre me hago un safari y voy a visitar otras granjas. Entonces en media hora cambio de una altitud de 1.600 a 800 metros por encima del mar.
es un ecosistema totalmente diferente. Gente que está cultivando café, fruta de la pasión, hace frío y tienes que ir en chaquetón a ir a una sabana donde están plantando algodón y en menos de media hora. Marco, es un país que te divierte mucho. Marco, ¿queda mucho del legado británico ahí en Uganda? Sí y no. Hay bastante legado británico, relaciones económicas, justicia, si no el país no hubiese seguido. Entonces siguen bastante conectados con ellos, el sistema de bancos. El problema que hay, que por eso digo sí pero no, es cuando se independizaron, los británicos se llevaron mucha de la información que había, por ejemplo, de las reservas naturales, tanto en minerales, agricultura, todo, se lo llevaron o lo destruyeron. De esa manera, pues bueno, ya sabes, es como los cobardes, se fueron, destruyeron todo y dijeron, si no es para mí, para nadie. Pero a pesar de eso, hay muchas conexiones, muchas relaciones con instituciones, digamos que es el mismo sistema. Yo de hecho cuando mando dinero de Uganda a España, lo mando a través de bancos británicos o bancos europeos, las laborales, el dinero llega a España, que incluso en España no ocurre lo mismo. Entonces sí tienen mucha descendencia británica en ese sentido. Marcos, aparte de los elefantes y las serpientes, entonces plagas como tal ahí, aparte de la oruga, poquito más, ¿no? No, son todos los animales de aquí también, igual que la gente, son tranquilos. Entonces normalmente el único problema que he tenido, como te he dicho, orugas, caracoles, y en el caso del maíz, pues sí he tenido un gusano específico del maíz, pero bastante fácil. Por ejemplo, yo en 7 años he visto 2 serpientes. Bueno, entonces... y viajo unos 1.000 o 1.500 kilómetros a la semana. Pues Marco, estuve hablando contigo el sábado y me dijiste que el tomate en mercado local su precio andaba entre los 60 céntimos y el euro en mercado local. Sí. Eso... A veces incluso hay como 2 meses al año, 1 mes al año, incluso, imagínate, se paga por unidad, 50 céntimos por tomate. Ostras, pues oye, eso tiene que ser muy rentable, porque viendo un poco los costes que tenéis vosotros y de producción, eso sí deja chicha, ¿eh? Sí, pues hay una densidad muy grande, entonces mucha gente cultivando en una escala pequeña, pues lo acaban vendiendo en pequeñas fruterías o mercados. Entonces el mismo vendedor es el cultivador de una manera bastante rural. Entonces beneficia al cultivador, pero el problema viene que no se puede crecer como nadie está cultivando de una manera industrial o semi-industrial, digamos, por lo menos producir algunas toneladas. Entonces no permite que la industria se desarrolle. El mismo producto que cultivas está cocinado en un día. A veces si va al mercado central o la ciudad, en 2 o 3 días el producto ya se ha vendido. Entonces hay mucho flujo, pero falta pues eso. Enseñarles ese punto. Marco, tú que conoces muy bien el modelo almeriense, ¿tú crees que tendría cabida en Uganda, por lo menos la parte productiva? Es decir, si ponemos, es decir, no ya tanto con invernaderos, porque bueno, con las temperaturas que hay allí no es necesario un invernadero, allí con cubrir con una malla iría bastante bien, pero es decir, en los cultivos almerienses y las técnicas almerienses, ¿tú crees que tienen cabida ahí en la agricultura de Uganda? Claro, yo lo que siempre digo es que las bendiciones de una persona siempre te generan maldiciones, y la propia mala suerte es siempre buena suerte, se dice. Entonces el hecho de que Uganda tenga muchas cualidades para cultivar sin ningún problema ha generado que la gente se relaje, por lo que no cultiva de una manera productiva. Entonces en Almería lo que ocurrió en el modelo, si lo resumimos la primera en una página, es eso: Almería era una zona
con muy poca, una economía bastante pobre, y no había nada que se pudiera usar. De hecho, ni el agua es buena para cultivar. Y se ha conseguido de que sea una potencia en agricultura a nivel mundial en unos años. Entonces, si hablamos de un país que lo tiene todo y lo único que tienes que hacer es ponerte a caminar, pues hombre, el modelo de Almería, si lo traes a Uganda, pues estás hablando de un modelo multimillonario, o sea, un sector de billones de dólares, de miles de millones de dólares. Y ahora mismo con las políticas internacionales o las políticas en el sector de comida que estamos viendo cómo funcionan en América, yo me quedo aquí cultivando orgánico. No necesito semillas, no necesito nada. Ahora nosotros lo que necesitamos es el mercado. En el momento en el que haya más problemas de comida a nivel mundial, nuestro mercado crecerá. Pero vosotros, ya con los países que tenéis en el entorno, es decir, el próximo continente a desarrollar tiene que ser África. De hecho, China ha puesto los ojos en África, ¿eh? Sí, pero lo vemos como un continente, pero Europa en poblaciones, digamos, es casi como una zona de África. Solo en la zona de África que yo estoy, que es de las más pequeñas en superficie, somos entre 180 y 200 y pico millones de habitantes. Y hablamos de una zona como España. Entonces también era un poco para que se vea, o sea, hagamos la idea de que España entró en Europa y cuál es la población de Europa ahora mismo. ¿Cuántos millones de habitantes? Pues no lo sé, pero yo qué sé. Supongo que 300 o 400 por ahí andará. Pues en África, una zona con la superficie de España, tienes entre 180 y 200 y pico millones de habitantes. Y en teoría con una economía un poco baja. Es decir, si tú en estas zonas creas riqueza, la economía sube. Exacto. Entonces, siempre que cultive y siempre que exporte o esté creando, es que si creo producto, creo la economía, por lo que beneficia. Entonces, yo todo lo que trabajo, todo lo que genero e invierto, lo invierto en Uganda. Yo no trabajo ya en euros, digámoslo así de una manera. Entonces, claro, si... Marco, ya que has tocado el tema... Marco, ya que has tocado el tema del euro. Sí. Un euro... la moneda local de Uganda, no sé cuál es. Es decir, ¿cuál es el valor de un euro en la moneda local de Uganda? El valor es 4.000. Es una moneda, no es muy valiosa, pero es 4.000. Un euro es 4.000 chelines. Por lo que 1.000 euros son 4 millones. Y los billetes, por ejemplo, un billete de 10 euros es el equivalente a un billete de 50.000 aquí. Y con 1.000 euros traducido en la moneda ugandesa, ¿para eso qué tienes? O sea, con ese dinero tienes para mucho. El valor, el valor adquisitivo, es 4 veces. Por ejemplo, yo con 250 euros tengo un poder adquisitivo de España o 1.000 euros. O sea, 1.000 euros son 4 millones. 1 millón sería el equivalente. Entonces, como todo es producto local, excepto lo que sea importado o lujos, la vida es 4 veces más barata. Entonces, aunque la economía en mi caso sea un poco más baja, aunque tenga ingresos inferiores, estoy en construcción, estoy en agricultura, también mis costes son 4 o 5 veces más baratos. Y los impuestos son... no tengo impuestos, por así decirlo, pagas un 2% de la producción. Marco, a ver si los políticos nacionales de aquí toman nota, hombre. Ese 2% sería interesante, hombre. Porque aquí no nos tienen frito. Durante el COVID, Uganda tuvo un desarrollo mucho mejor y más profesional que España, manejando el COVID, y es mucho que decir de uno de los países más subdesarrollados del mundo, ¿sabes? Entonces, esa es la herencia que hablamos de los ingleses. Por lo menos algo han dejado ahí, punto positivo. Algo bueno, en fin.
En todo África hablamos de que hay 3 países o 5 países que sean buenos para llamar a la inversión, y Uganda es uno de ellos. Marcos, sí. Pues nada, agradecerte que hayas tenido unos minutos para atendernos. En fin, una entrevista muy interesante, y si usted lo estima oportuno, pues dentro de un tiempo volvemos a hablar con usted para que nos cuente cómo está la agricultura allí en Uganda. Sí, y ahora mismo estoy haciendo un proyecto de vainillas. Esperemos, tenemos 1 año, 2 años por delante. Esperemos que salga bien, ya veremos. Bueno, Marcos, pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. No, a ti, hombre. Marcos Núñez Azcona, un almeriense en tierra de Uganda. Bueno, nosotros ya sí vamos a poner punto final a esta entrevista, emplazándole a que sigan en la compañía de Agroradio. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Cultor almeriense.